estimados seguidores del proyecto Chalatenango SV. En esta oportunidad tengo el gusto de poder entrevistar a una persona bastante conocida en la ciudad de Chalatenango, tanto por su trayectoria como alcalde, como también por el amor que le tiene a Chalate, ¿verdad? Es el doctor Eduardo Coto, ¿verdad? Vamos a conversar con él en esta ocasión para que nos comente acerca de su vida, su trayectoria como alcalde y también como médico, ¿verdad? Así que bienvenido a esta entrevista. Bueno, un placer poder departir un momento acá con usted y poder extender el mensaje pues de algunos aspectos de la vida política o de la realidad que Chalatenango tiene. Mi nombre es Eduardo Coto, nací acá en Chalatenango, una ciudad de Chalatenango, una familia grande allá en el barrio Calvario, de una familia de 6 varones y 3 hembras. Mi padre pues era pirotécnico, cuetero en buen término de la palabra, ¿verdad? Así crecimos acá en Chalatenango y sufriendo pues los altos y bajos que de una familia grande y también de una profesión que no es muy, digamos, grata en cuanto a los ingresos, ¿verdad? Entonces, fueron días difíciles, pero que aquí estamos siempre tratando de hacer los esfuerzos por ayudar pues al Chalatenango, al cual le tenemos mucho cariño. ¿Cuáles eran los nombres de sus padres? Bueno, mi papá era Jesús Coto Vela y mi madre pues Jacoba Sales de Coto, ¿verdad? Ya fallecidos los dos, ¿verdad? ¿Usted le ayudaba a su padre en el oficio de pirotécnico? Sí, en la cuestión de... Antes era bien característico eso, ¿verdad? Los grupos familiares entregados pues a la tarea familiar, y entonces nos incorporamos pues, a la tarea. Recuerdo en aquella época, por ejemplo, sastres con sus hijos, algo hacían, herreros que habían varios acá en la ciudad, ¿verdad? Con su grupo familiar también, empeñados para salir adelante. Comerciantes también que con su grupo familiar hacían su vida. Nosotros no éramos la excepción, pues colaborábamos también en el grupo familiar en el quehacer cotidiano, pues de hacer cohetes y todas las labores pirotécnicas de aquella época, ¿verdad? Pero sí, algo, pero sí, aprendí un poquito a colaborar allá. Sí. Doctor, ¿qué recuerda de sus primeros años de estudio? Bueno, particularmente guardo muy bonitos recuerdos de la escuela que entonces se llamaba Felipe Solano, ¿verdad? Que hoy pasó a ser la escuela renovada de varones y que hoy lleva el nombre pues de un maestro que muy querido acá, pues el profesor Carlos Arnulfo Crespín, con quien tuve pues cuando estaba joven con una amistad muy buena y intercambiamos aspectos así de la política de aquel entonces, pues, pero sí de la escuela pues que me enseñó las primeras letras y de mi maestra, la niña Toyita Ábrego, que fue quien me enseñó a escribir, a leer un poquito y que dicho sea de paso vive todavía y me es grato pues saber que ella está bien. Un hijo de ella pues es médico y hemos compartido también buenos momentos con él, con el doctor Nelson Saca. ¿Cómo fue que nació su vocación de médico? Bueno, la verdad que cuando uno
está en ese lapso de pubertad, adolescencia y ya que ya va entrando ya los primeros años de adultez, entonces ya uno se va entrando en materia sobre qué va a hacer en esta vida, ¿verdad? Y de qué manera se va a ganar el sostén diario y también en la familia que si hay posibilidades de formar. Entonces, como había digamos, una situación económica difícil en el hogar, en donde me crié, entonces al salir de bachillerato, prácticamente las opciones por cómo poder estudiar no estaban tan fáciles debido a la situación económica que estábamos. Entonces, en esa época, en los años 68, 69, la Universidad de Salvador tenía un programa muy bonito, que lástima que se echó a perder, un programa que el doctor Fabio Castillo Figueroa había impulsado, verdad que era un programa de becas, unas becas a tiempo completo, en lo cual pues el bachiller podría acceder a una beca, digamos, nos daban 135 colones en esa época y podríamos vivir pues en las residencias universitarias que existían en esa época y también la alimentación en el comedor universitario. Entonces, aplicamos a la beca, logramos que digamos que se nos diera la beca. Fue así que estudié los 7 años pues de medicina, ¿verdad? Gracias a ese esfuerzo que la universidad hizo con nosotros, pues yo vivo siempre tremendamente agradecido por ese apoyo que en ese momento se nos dio pues a los jóvenes de esta época, ¿verdad? Pero sí fue a base de una beca que la Universidad de Salvador pues nos ofrecía en aquella época. ¿Cuál fue el primer trabajo que usted tuvo luego de graduarse? Bueno, cuando estaba en sexto año de medicina, entonces, cuestiones de la juventud, entonces hubo una cuestión allí que tuvo que apresurar pues el casamiento, entonces tuve que dedicarme a trabajo, como ya estaba en sexto año de medicina, entonces me acuerdo que estuve trabajando en un lugar allí por la terminal de Oriente, que antes era terminal de Oriente, ¿verdad? Que en una colonia de Quillones, allí daba consultas de 5 de la tarde hasta 7 de la noche y recibía pues un estipendio de parte de la comunidad en base a los pacientes que atendía. Fue la primera ocasión y luego después que ya en el internado, en el séptimo año, uno ya es remunerado. En aquella época recibíamos una remuneración y ya en el octavo año de medicina, que ya es el año social, pues ya tenía el trabajo como médico, ¿no? Bien, ¿cómo fue su ingreso o afiliación a la guerrilla y qué papel era el que usted jugaba, digamos, en este proceso que existió de la guerra en El Salvador? Bueno, en el año social lo hice en el departamento de San Vicente, en el hospital Santa Gertrudis de San Vicente. Luego yo tenía mis inclinaciones en esa época por la ginecología y obstetricia. Entonces apliqué para un residentado en el hospital de maternidad de aquella época y logré pues ingresar. Estuve allí del 79, mediados de 79 hasta el 80, pero como residente. Iba a ir ya segundo año de residentado cuando me integré en enero del 81 pues, a la guerrilla. ¿Cómo fue que ingresé a la FPL?
Yo siempre había tenido una identidad ideológica de izquierda, ¿verdad? Siempre he procurado ser, digamos, militante de esa ideología. Entonces, pero muchos de los compañeros con los cuales convivimos en la residencia universitaria también tenían su opción, ¿verdad? Y entonces, con algunos de ellos, pues, intercambiábamos y hacíamos alguna experiencia. Y pasó un fenómeno de que muchos de ellos estuvieron integrados en otras organizaciones del FMLN, en la RN, en el RP, y yo colaboraba con algunas organizaciones, especialmente con la ORT, ¿verdad? De algunos compañeros con los cuales había convivido en la residencia estaban integrados en esa organización, pero como nosotros los chalatecos siempre hemos sido bien unidos y por lo menos en aquella época, y teníamos cierto intercambio pues en diferentes actividades, ya sean festividades que aquí se daban, ¿verdad? Entonces, como usted recuerda, la FPL tuvo prácticamente un auge muy bueno acá en Chalatenango. Entonces, algunos compañeros chalatecos estaban integrándose en aquella época a la FPL, y fue así como casualmente un compañero, Iván Hernández, un médico chalateco, ¿verdad?, cuyos lazos familiares pues los tiene aquí en la ciudad de Chalatenango, ¿verdad? Entonces él ya estaba integrado con la FPL y en una ocasión, ¿verdad? Recuerdo que había habido una actividad de masas allá en San Salvador y había una muchacha joven que tirando una granada se le estalló en la mano, y entonces casualmente Iván estaba haciendo sus prácticas de medicina en el hospital de maternidad y me contacta, me dice, mira, Rayo, vamos a ver una herida que no. Fui allí a Geos y volviendo a la muchacha y fuimos a operarla pues a un refugio, le hicimos la amputación, ¿verdad? Entonces, fue así como poco a poco, a través de la iniciativa que tenía con Iván Hernández, que falleció aquí por la Nueva Concepción, chalateco, con el cual tuvimos una muy buena amistad, crecimos juntos, unos compañeros en la escuela, y entonces así me fui integrando poco a poco, ya a tal grado que ya en el 80 ya colaboraba activamente, ¿verdad? Iba pues al Cerro Guazapa, también iba al Cerro Chinchotepec en los periodos de vacación, a atender heridos y hacer labor social, y así me fui adentrando con la FPL, a tal grado que en enero 81 me integré a tiempo completo, ¿verdad? Y estuve casi los 11 años ahí en la lucha armada. ¿Ese fue un tiempo difícil para usted? Claro, pero con ciertas satisfacciones personales, porque en el sentido de serle útil y corresponder en el esfuerzo que el pueblo había hecho en mi formación como médico, corresponderle en un momento tan duro y difícil que fue la guerra, ¿verdad? Atendiendo, por supuesto, al sector que estaba encaminado en el esfuerzo de darle a este país un mejor futuro, pues, que con todas las dificultades que se ha tenido, pero sí, yo sí creo pues de que sí valió la pena todo ese esfuerzo, porque la situación que se vivía de opresión, de asesinatos y la represión que se vivía en aquella época, pues hoy
sinceramente tenemos una, no democracia perfecta, pero sí en la cual todo el mundo puede expresarse y tener su opción política y leer lo que quiera, ver lo que quiera, y no hay mayor, digamos, hostigamiento en la forma de pensar de alguien. Yo sí pienso que sí valió la pena ese esfuerzo de la guerra y que estamos, por lo menos en el aspecto democrático, en mejores condiciones que en las que nos criamos nosotros, pues. Hace poco veía que usted realizaba una publicación en su cuenta de Facebook y había una persona que comentaba ahí que le agradecía mucho a usted porque le había atendido en algún tiempo del conflicto y que gracias a usted no había perdido el brazo, decía ahí. Así que como él, quizás muchas personas también agradecen ese esfuerzo que usted hizo de ayudarles o de curarles o salvarles incluso la vida, ¿verdad? No, en realidad el esfuerzo que se hizo ya de parte de la sanidad de la FPL con los combatientes fue muy bueno. Y en ese sentido, me atrevería a decir que de las 5 organizaciones que conformaron el FMLN en la guerra, ¿verdad?, la FPL teníamos la mejor organización de sanidad, y eso, sinceramente, gracias a que el esfuerzo y la tenacidad y la creatividad de gente como el doctor Eduardo Espinosa Fiallo, ¿verdad?, el compañero Felipe, ¿verdad?, quien fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salvador, quien fue prácticamente el jefe histórico que tuvimos allí en San Vicente, y así como otros, ¿verdad?, también muchos internacionalistas que le pusieron pues bastante esmero en la organización de las estructuras de sanidad y que permitió dar una atención muy buena pues a los compañeros heridos, y yo creo que eso es bien recordado por los combatientes allá del Paracentral, y eso creo pues que da una satisfacción personal el haber colaborado y participado en esas actividades que dieron frutos, pues en que muchos combatientes se recuperaran y que siguieran pues tratando de darle un mejor país en el aspecto democrático. Doctor, ¿cómo fue la campaña electoral en la que usted resultó electo como alcalde del municipio de Chalatenango? Y también consultarle cuáles son los proyectos más importantes que se realizaron en el periodo en que usted estuvo como alcalde. Bueno, en ese sentido, realmente en la política siempre hay una dinámica de altos y bajos, pues. Nadie puede presumir de perfección, ¿verdad?, en cuanto a la actividad que se tenga así en favor de dar pues solución a los problemas que tiene la comunidad, el pueblo. Y en el caso específico de Chalatenango, se da un fenómeno cuando termina la guerra y se pasa a la lucha política meramente, ¿no? Indudablemente el FMLN iba en franca desventaja porque no tenía pues toda la estructura partidaria y todos esos vericuetos y pormenores que en la labor política, pero electoral, ¿verdad?, amerita. Entonces en ese sentido, yo estaba trabajando en una ONG que Provida, ¿verdad?, y entonces integrado acá ya en el aspecto de la lucha política. Entonces en el año 1994, entonces que fue el primer evento electoral que el FMLN participó, entonces a sabiendas de que estábamos con una tremenda desventaja en cuanto a la experiencia política, pero
me da la tarea de ir en la candidatura por parte del FMLN acá en Chalatenango. Recibimos una tremenda paliada, pues, una ventaja como de 1.600 votos, que ganó Arena, recuerdo que ganó Calitos, pues, Calitos que le decía. Entonces, por parte de Arena. Entonces, pero ya en 94, 97, ya en esa época ya empezamos a agarrar más experiencia, ¿verdad? Y entonces ya retomamos algunos aspectos ya un poquito más asentados y llevamos para la candidatura en el año 1997 al licenciado César Serrano, pues el profesor del instituto, muy estimado, verdad que ya se nos adelantó, pues ya él ya falleció. Pero realmente ya él tenía mucho carisma y tenía mucho asentamiento así era conocido pues bastante. Entonces ganó la alcaldía César, ¿verdad? Y logramos pues que la compañera María Chichilco la diputación y yo iba como suplente pues de María. César estuvo 97, 2000, 2003, ¿verdad? Entonces volvimos a hacer otro esfuerzo para la opción, dado que teníamos en la punta de mira pues algunos problemas que se estaban haciendo grandes en Chalatenango, como era la cuestión que sigue siendo problema también, la cuestión del reordenamiento del movimiento vehicular y también del reordenamiento de las calles pues, de Chalatenango. Entonces en el 2003 al 2006 fue que estuvimos allí en la alcaldía. Entonces ya por segunda ocasión iba de candidatura y la logramos ganar. Con respecto a los proyectos, nosotros habíamos hecho nosotros planteamos un proyecto a corto plazo y a mediano plazo, ¿verdad? Para la cuestión de la mejora de aquí de Chalatenango. En primer lugar, cuando estaba César, planteamos que la cuestión era bien importante, que a las reubicaciones se les dotara de un abastecimiento de agua potable adecuado, que fuera agua que para consumo humano como realmente se merece un humano, porque en esa época reubicaciones tal vez los que tienen ya entradito en años han de acordar que reubicaciones se abastecía de pozos, ¿verdad? Que tenían allí a nivel domiciliar, pozos que por la cercanía del lago no le garantizaba pues, agua adecuada. Reubicaciones no tenía luz, alumbrado público, no tenía arreglo en sus calles, era un abandono grande y una población de más de 10.000 habitantes. Entonces fijamos como prioridad el aspecto prioritario el agua para reubicaciones. Hicimos un esfuerzo terminando el periodo de César y luego cuando yo entré, entonces hizo ese proyecto, un proyecto para mí que fue un proyecto emblemático porque fue un esfuerzo que logró captar una organización comunal adecuada. Cada comunidad, la 1, la 2, la 3, Cuevitas, El Dorado, tenían su propia estructura de agua y funcionaba de una manera adecuada. Entonces, ese proyecto puso como 4 millones de colones, la alcaldía puso como 1.200.000
colones y la comunidad puso en mano de obra y trabajo voluntario como 1,5 millones valorado también. Entonces se logró pues llevar el agua desde acá, desde Chalatenango, aquí muy casco, ¿verdad? Desde aquí arriba pues del Conacaste, desde hoy es el local de Anda, desde ahí se llegó hasta casi son 10 kilómetros de una cuestión un proyecto muy bueno. Ya eso, entonces veíamos que el problema principal era la cuestión de que la calle Morazán estaba totalmente tomada, pues desde el Calvario hasta la iglesia catedral era un mercado total. Requirió otro esfuerzo con organización comunitaria muy buena, y allí ya eso fue cuando yo ya estaba gerenciando allí. Entonces se logró pues la participación de personalidades que le dieron digamos fortaleza, que le dieron credibilidad y que profundizaron pues en algunos aspectos como la transparencia, que se trabajó bastante en el trabajo para allá, para los permisos, que un lobby bueno porque en esa época estaba Tony Saca. Tony Saca realmente fue un periodo presidencial nefasto, ¿verdad? Totalmente en contra de la gestión municipal, y era difícil, entonces teníamos que cabildear mucho para muchos permisos, para la cuestión de la cultura, para la cuestión de entonces, pero se logró con un préstamo que a través del banco Cuscatlán de aquella época, con la ayuda de Miguelito Cepeda, la colaboración de Bocelo, el padre Manuel Acosta, ¿verdad? Miguel Arévalo, el esposo de Miguel Arévalo, el ingeniero Fuentes. Había una participación bastante buena de la comunidad, con participación incluso mismo de las señoras de mercado, ¿verdad? Que conformamos el comité pro construcción de mercado. Se logró pues primero escoger el lugar, lo hizo con acompañamiento comunal. Segundo, la cuestión de la compra de los terrenos se hizo, no fue una cuestión personal, lo hizo el comité. Allí estuvo presente la representación del DM1, de la PNC, el padre Manuel, vuelvo a insistir, de Joselo. La negociación se hizo pública con los dueños, después la gestión del préstamo, después las licitaciones para el diseño, después las licitaciones para la supervisión, después la ejecución. Ese mercado realmente lleva mucho esfuerzo comunitario. Yo eso sí creo que se ha perdido ahorita. Se dice que el diseño original del mercado era otro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí. Ese un diseño, yo recuerdo que la compañía hizo un esfuerzo muy bueno. Midió toda la cantidad de agua que podía venir desde allá desde la Morazán, midió todos los niveles del viento para tener una mejor aireación de allí del mercado, y fue un diseño hecho en base así para permitir la entrada de aire. Contemplaba guardería, contemplaba cámaras de seguridad, contemplaba unos negocios anclas. Era un diseño bonito.
En una ocasión vi ahí que alguien decía que había sido un diseño feo y realmente ese diseño de ese mercado no es el original, ¿verdad? Porque en el 2006, cuando perdimos la alcaldía, pues el gobierno que entró, el gobierno municipal que entró, le cambió y realmente quedó tal y como lo tenemos ahorita, ¿verdad? Pero no es el diseño original. Pero sí es bueno recalcar que hubo una organización muy muy buena de parte de personalidades y también digamos institucional también, pues para que, y eso garantizó que hiciera. También se trabajó en esa época por algunos proyectos de aguas negras, el proyecto de aguas negras de allá de Joyalenca, el proyecto de aquí por la Fátima también, un proyecto también de aguas negras que para la cuestión del penal que estaba atascado eso, se trabajó en eso y en otros proyectos de agua potable, el de Upatoro que todavía sigue siendo válido en Upatoro y todavía la gente pues se recuerda el esfuerzo, el proyecto para la Buenavista que también para aquí arriba del cementerio, el proyecto de agua potable, ¿verdad? ¿Verdad? Se logró también la cuestión de, digamos, algunas actividades ya que son parte del esquema, la cuestión de la fiesta, la organización con las comunidades, así, pero prácticamente el esfuerzo principal estuvo enfocado para viabilizar la calle Morazán, que la gestión que siguió pues lo logró y creo que hizo también, por lo menos en la calle Morazán, un buen trabajo, pues, pero que dejó cimentado el trabajo que se había hecho de parte de nosotros. Luego de dejar la alcaldía de Chalatenango, ¿cuál fue su participación en la política hasta estos días? Bueno, realmente creo que después del 2006, hasta como 10 años después, realmente Chalatenango vivió una situación de bastante polarización, ¿verdad? Arena y FMLN teníamos una pugna realmente hasta cierto punto muy enfermiza, pues, que eso hizo que también salpicara pues sectores de la sociedad chalateca y que tuviésemos pues un periodo de inestabilidad y que prácticamente era de tirarse piedras el uno para el otro y también fue el momento también que los gobiernos de Arena también hicieron mucho daño también a nivel presidencial, ¿verdad? Con la cuestión que luego se ha dado a conocer que no eran rumores simples como esa cuestión de Falco de Tony Saca, que probadito está, porque expreso está por esas cuestiones, ¿verdad? Pero sí hemos tenido, un enfrentamiento, una polarización un poco demasiado enfermiza que no nos ha permitido mucho adelantar. Luego ya en los últimos años creo que esa cuestión se había disminuido, luego que ganó Funes, ¿verdad? Que la cuestión se baja la intensidad, pero se mantiene esa. Y hoy pues con el gane de Nayib Bukele, realmente creo que para los gobiernos municipales, aunque se han quejado por la cuestión de que no hay, digamos, mucho acceso a demasiado dinero por parte de los fondos, ¿verdad? De parte del Estado, pues que daba a nivel central, pero sí realmente
es otra dinámica. Las posibilidades que tienen los gobiernos municipales ahora son mucho más, más amplias que las que tuvimos en aquella época. Y creo que eso, tal vez, me imagino, que tal vez los gobiernos ahorita locales estaban muy esperanzados a los fondos FODES, pues, pero luego ese cambio que crean la DON, entonces como que les ha quedado una cuestión de que un poco de parálisis, pero no parálisis física, sino que también en el aspecto de la creatividad, en el sentido de tirarse a la organización comunitaria, porque si no hay dinero, sin dinero, no es la razón de ser para que todo se haga, sino que también con una buena, yo insisto en eso, con una buena organización comunitaria se puede lograr mucho. Probadito con ese proyecto de reubicaciones del agua, el proyecto del mercado, probado está que la gente, cuando hay transparencia, cuando hay oportunidad de que participe, se logran muy buenos resultados.